Hoy comenzó lo que vamos a llamar la renegociación de contratos de fase 1, fase 2 de Transmilenio. Es decir, los operadores que firmaron contrato con la administración desde hace 12 años, desde hace aproximadamente 7 años, que son anteriores a la nueva modalidad que va a tener el transporte en Bogotá, el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP. La renegociación de contratos es necesaria porque para tener un único sistema integrado de transporte, que es lo que la decisión de la ciudad ha definido desde hace 2 años, no pueden haber bolsas diferentes, maneras diferentes de remuneración, sistemas diferentes de tarjeta, como los que actualmente existirían entre lo que se construyó alrededor de fase 1, fase 2 de Transmilenio y lo que ahora empezaría a ser el Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Por tanto, caminar hacia un sistema integrado y único de transporte público en la ciudad nos implica renegociar los contratos de la fase 1 y fase 2. Renegociar significa una primera fase de acuerdo mutuo, si es posible, es decir, de modificación de contratos con la anuencia de los dos participantes en los contratos, el distrito y el operador. Nos reunimos esta mañana, exactamente ¿qué hora fue? 1:30. 1:30 fue esta tarde, con todos los operadores de la fase 1 y fase 2, no hubo ningún ausente y se inició la renegociación. La propuesta que la administración les presentó tiene que ver con un cambio en la remuneración de los operadores de fase 1 y fase 2. Hoy, determinadas a través de una fórmula complejísima que tiene que ver con el famoso IPK, es decir, en el fondo con un sistema de medida de costos operacionales sesgado por la cantidad de pasajeros por kilómetro que transporten los buses, que es lo que se llama el IPK. Nosotros queremos pasar la remuneración de los operadores exactamente a cómo se remuneran en el Sistema Integrado de Transporte Público, que es una remuneración mucho más sencilla, que significa un dinero, un costo por kilómetro recorrido. Eso nos llevaría a una segunda consecuencia, y es que en lugar de tener 2 fondos para remunerar los operadores, uno en Transmilenio para fase 1 y fase 2 y otro que surgiría para ese ITP, tendríamos uno solo, como lo ordena un sistema integrado de transporte público. Y en tercer lugar, implicaría que dejaríamos una fórmula que ha sido común en todo el país, que es transferirle al pasajero la tarifa técnica, le hace los costos de operación del transporte, y habría por primera vez desde hace mucho tiempo en la historia de Colombia, pero en la ciudad de Bogotá, una diferenciación entre tarifa técnica, es decir, costo operacional del transporte, y tarifa al pasajero, es decir, lo que el pasajero paga por su pasaje. Esa diferenciación es básica porque asumiendo, y así está escrito en el plan de desarrollo, un costo presupuestal, vamos a separar lo que es el interés particular del operador del transporte, que está ligado a cómo se define la tarifa técnica, del interés del usuario, del pasajero, que está ligado directamente a cuánto le cobran en el sistema de transporte, es decir, la tarifa al pasajero. Estas fueron, digamos, los ejes de la conversación esta mañana. Hay que decir que, aunque obviamente hay diferencias entre operadores,
La mayoría mostró una muy alta voluntad por llegar a un acuerdo con la administración, es decir, al final de este periodo de negociación, llegar a una modificación de los contratos por mutuo acuerdo. El tiempo de esta negociación, que inicia hoy, será de 20 días. No vamos a estar en una negociación que se posterga y se posterga en el tiempo, no nos sirve para el SITP. Al final de lo que sea este periodo de 20 días, de lo que suceda, la administración entonces tomará las decisiones pertinentes para garantizar que en las troncales de lo que hoy llamamos el Transmilenio se produzca el corazón mismo del sistema integrado de transporte público, es decir, que las diferentes fases terminen siendo un solo sistema, el sistema integrado de transporte público de la ciudad. No sé si Fernando quiere agregar aquí otros temas al respecto. No, alcalde, yo creo que ya está dicho, la información está dada. Esto es una sinergia entre una condición importante que era la modificación de esos contratos, dos, el aspecto que estamos mirando con los recaudadores y tercero, lo que vamos a iniciar el 9 de junio, que es la campaña muy intensa de pedagogía sobre el desarrollo del sistema de transporte público, la implantación y pues subsanar todas las dudas de manera tal que la ciudadanía sepa al final de este mes de junio cómo inclusive programar sus rutas a través de diferentes medios. Las negociaciones van a ser intensas, las mesas las vamos ya a organizar mañana. Mañana mismo empezaremos a desarrollar ese trabajo y esperamos que en 20 días tener ya un resultado de ese ejercicio. Vuelvo a repetirte, en esto es clave por lo complejo de la transformación del transporte que va a vivir Bogotá ya, porque no es dentro de 2 años ni dentro de 3, es un proceso que ya arranca. El manejo de la información al público. Por eso nosotros hemos querido utilizar el método de rueda de prensa para dar la información oficial, digamos. No vamos más allá de todo lo que todavía no se ha decidido. No queremos que se generen rumores como el de el pico y placa el sábado, jamás aquí en esta mesa, o en comunicado oficial, o si lo quieren en Twitter o como quieran, el alcalde se ha pronunciado sobre pico y placa el sábado, y entonces los rumores crecen y afectan obviamente la construcción de la política pública. Entonces en este tema todavía es más complejo y por eso quiero ser preciso. Se va a separar por primera vez desde hace mucho tiempo en la historia de Colombia el concepto de tarifa técnica del concepto de tarifa al pasajero. O sea, la forma como escojamos cuál es la tarifa al pasajero va a ser diferente a la fórmula que nos lleve a determinar cuál es la tarifa técnica, que en otras palabras no es más sino el costo promedio de operar el sistema de transporte de Bogotá, que en este caso pues será SITP, todo el sistema de transporte de Bogotá. Entonces son 2 temas diferentes. Antes estaba unido, o sea, el que definía la tarifa técnica ya iba definiendo automáticamente la tarifa al pasajero. Esa es una decisión ya tomada. La tarifa técnica es contractual, es decir, está establecida como fórmulas en los contratos entre los operadores privados y Transmilenio. Por eso la tarifa técnica tiene que ver directamente con la remuneración y el sostenimiento del transporte, que hoy en un 100% está en manos de empresarios privados, operadores privados. Al desligarlo de la tarifa al pasajero, entonces la tarifa al pasajero no va a estar determinada por cuánto cueste mover
más la remuneración al propietario del transporte en la ciudad. Va a ser una decisión tomada por otro tipo de criterio. Para ello, habrá un decreto que ya está en preparación y habrá una rueda de prensa cuando vayamos a presentar ese decreto sobre cuál va a ser el marco. Tendrá 2 fases. El primer decreto, a punto de salir, tendrá que ver exclusivamente con los buses de las troncales. Y el segundo decreto, dentro de un mes aproximadamente, tendrá que ver ya con todas las modalidades de transporte de la ciudad, porque es SITP. Es decir, el primer decreto ya son parte del marco tarifario del sistema integrado de transporte público de la ciudad. Pero son 2 temas diferentes. Como lo hemos separado, en las negociaciones con los operadores ya no interesa cuál es la tarifa al pasajero. Ese es un tema de la administración, obviamente con la ciudadanía. En el tema de las negociaciones, que es el motivo de esta rueda de prensa, en cambio sí es muy clave determinar cuál es la tarifa técnica y qué modo tiene la remuneración de los operadores. Y aquí es donde va el primer punto de la renegociación. Nosotros queremos cambiar la remuneración de los operadores por una fórmula que asimile lo que existía en fase 1 y fase 2 a la modalidad que se ha establecido en el sistema integrado de transporte público. Se prepara Andrea Rodríguez de Caracol Radio, pregunta Juan David Moreno, Diario Mío. Alcalde, buenas tardes. En la renegociación de esos contratos, ¿qué utilidades serían principalmente para el distrito? Ya que pues ya se sabe que los operadores tienen más del 90%, el recaudador un 4% más o menos, y el distrito actualmente un 4%. ¿A cuánto le apuntan ustedes? No estamos negociando eso. Los contratos de fase 1 terminan aproximadamente dentro de un año. Los contratos de fase 2 terminan aproximadamente dentro de 2 años y medio, 3. Es decir, son contratos que van finalizando. Y en esa medida lo que nos interesa, la prioridad de la renegociación es cómo esos contratos que hoy de todas maneras están vigentes, asisten en la fase final, se adaptan y no se vuelven un obstáculo a la implementación del sistema integrado de transporte público. En el sistema integrado de transporte público, contratos que se firmaron el año pasado, el año antepasado, año 2010, recuerdo perfectamente, después en medio de un paro incluso de transporte, en esos hay una remuneración para la entidad gestora pública Transmilenio, diferente a lo que existía en fase 1 y fase 2. Pero eso ya está pactado y ya no tiene que ver con las troncales, tiene que ver es con el conjunto del transporte público, por ahora de buses, de la ciudad de Bogotá. Pero digamos, ese es un tema aparte, ahí no estamos entrando nosotros a renegociar contratos SITP, sino que estamos renegociando contratos fase 1, fase 2 de Transmilenio, uno más que otro en proceso de finalización. Pregunta Andrea Rodríguez de Caracol Radio, continuará Johanna Fuentes de la W. Alcalde, ¿cómo va la armonización del sistema de recaudo de las fases antiguas con las entrantes? No te entendí. ¿Cómo va la armonización? Armonización del recaudo. De los recaudos, tanto de las fases antiguas como las nuevas. El recaudo no tiene que ver con esta mesa, porque esta mesa es de operadores, de dueños de buses. Pero sí le puedo responder algo. Nosotros hemos hecho varias reuniones en este despacho con los recaudadores, los 2 que existen, el de Angelcom, que viene de la fase 1 y se expande a la fase 2, y el de Recaudo Bogotá, que pues se licitó a fines del año pasado. Y aquí otra claridad para los medios de comunicación. El que subsistan 2 tarjetas
de cobro, una de Angelcom y otra de Recaudo Bogotá, no es culpa de nosotros. Por favor. Nosotros no hicimos ni la licitación de Angelcom, ni la licitación de Recaudo Bogotá, ni escribimos los contratos, ni tenemos que ver con eso. Incluso anunciamos varios riesgos a fines del año pasado. Pedimos públicamente que se prorrogara la licitación del recaudo para esta administración, solicitud que hizo el alcalde electo y que no fue tenida en cuenta por la administración pasada, y que tenía como propósito que no se produjera lo que ya se produjo, por acelerar esa licitación. Y es que en el contrato dejaron firmado que la manera para llegar a una tarjeta común iba a depender de que se pusieran de acuerdo los dos recaudadores. Es decir, le quitó al Estado, al distrito, a Transmilenio, a todos la posibilidad de decidirlo. Y obviamente lo que ha sucedido es que no se han puesto de acuerdo, o por lo menos hasta el día de hoy, no se han puesto de acuerdo. Es decir, que el interés general de la ciudad por tener un sistema integrado que significa una tarjeta, quedó supeditado a la voluntad de dos particulares que no se ponen de acuerdo. ¿Eso quién lo produjo? No como dice la periodista María Isabel Rueda, que con nombre propio lo digo, que es por acelerarlo nosotros, sino que es porque así se firmaron el año pasado, sin la protesta incluso de la periodista que menciono, sí con la protesta nuestra, porque nosotros pedimos que se aplazara eso, pensando que era mejor una armonización diferente a la que hoy hay. En las reuniones con los dos recaudadores que hemos tenido, y que es antes de que esto se conociera públicamente, hemos dejado clara la posición de la administración distrital. La administración distrital no tolerará dos tarjetas. Habrá un proceso de transición obvio, porque son dos tecnologías diferentes y se demoran en articularse, pero esa transición no debe demorar más de 5 meses. Posterior a esas reuniones, Transmilenio ha continuado siguiendo el proceso de acuerdo, tiene un límite en el tiempo. Si no se logra ese acuerdo en el límite, nosotros actuamos para garantizar el interés general alrededor de que el sistema integrado de transporte público tenga una tarjeta. Así que le dejaría aquí la palabra de lo que ha acontecido en los últimos días sobre el recaudo, que es un tema diferente a la renegociación con los operadores. Sí, tal como lo señala el alcalde, nosotros hemos tenido una serie de sesiones técnicas, tanto como con Angelcom y Unión Temporal Fase 2, con Recaudo Bogotá, y entramos ya en materia técnica de conocer las plataformas, tanto de un sistema como del otro. Lo que estamos buscando es esa migración de tecnología para conseguir un común denominador en ese proceso, de manera tal que inicialmente, si hay dos tarjetas, por efectos de que la fase 3 es un operador distinto de recaudo a la fase 1 y 2, esas tarjetas no generen ningún mayor costo a la ciudadanía. Pongo un ejemplo que lo dije esta mañana. Si alguien sale del 20 de julio, quiere ir a la calle 170, necesariamente tendrá que comprar la tarjeta de Recaudo Bogotá, que es fase 3, pero hace su conexión hacia la calle 170, hace su vuelta, sale del sistema, compra la tarjeta de Angelcom y con esa misma regresa al 20 de julio. Creo que eso está claro. Eso se hace mientras se unifica la tarjeta. Las negociaciones que se hicieron en Transmilenio y que estamos en espera ya de finiquitar muy pronto, atienden a una razón: beneficio de ciudad, tarjeta única, y tercero, que sea una migración
lenta, segura y absolutamente técnicamente defendible. En eso es el compromiso y es tarjeta única, sistema integrado de transporte público único. Nosotros solicitamos a cada uno de los 2 recaudadores, fase 1, fase 2 y recaudo Bogotá, que nos dieran, a cada uno le pedimos 4 fórmulas o 4 respuestas a unos aspectos técnicos que vamos a entrar a analizar desde mañana mismo, y una vez analizadas esas plataformas cuyo análisis, cuya evaluación lo hacen técnicos de la Universidad de los Andes y de Brasil, los GIL-Trans, que son las firmas que nos vienen asesorando en el tema, nosotros reuniremos nuevamente a los 2 recaudadores, 1, 2 y Bogotá, y le entregaremos qué es la solución que va a pedir Bogotá, siempre atendiendo ciudad, tarjeta única e implementación gradual. La tarifa que inicialmente se va a pagar es de 1.750, no va a subir. Quiero hacer claridad porque ya estaban por ahí diciendo que iba a haber un alza, eso no es cierto. La propuesta no la adelanto porque es lo que vamos a iniciar mañana en las mesas de negociación. Entonces me parece que por elemental ejercicio del proceso que vamos a adelantar en estos 20 días, es de lo que vamos a intercambiar unas partes y las otras, es decir, operadores y distrito. ¿Cuál es el objetivo de separar esas tarifas? No va a ser muy televisivo lo que voy a decir, pero la historia matemática de la tarifa técnica en fase 1 comienza por una serie de agregados. Lo que trata de establecer desde hace 12 años es cuál es el costo promedio de operación en la troncal. Entonces se establecen costos de operación por troncales, unos diferentes de otros. Entonces, por troncal se establece cuánto gasta en combustible, cuánto gasta en llantas, cuánto gasta, etcétera, etcétera. Finalmente, mantenimiento, costos variables, costos fijos, por kilómetro, o digamos, sí, por kilómetro. Eso significa una gran canasta de servicios que durante periodos de tiempo se van ajustando. Así comenzó la historia de la tarifa técnica. Esa tarifa técnica después fue, digamos así, sesgada por un indicador numérico que es el IPK, por una razón fundamental, y te lo voy a explicar rápidamente. En los costos fijos, donde va el mantenimiento y donde va el pago al capital, es decir, el dinero invertido en la compra de buses, Transmilenio cometió un enorme error que fue identificado por el Tribunal de Justicia el año pasado. A finales del año pasado, noticia se hizo de esto, y es que al aplicar el mantenimiento 10%, no depreciaba el valor de la flota, como es lo lógico en cualquier empresa, sino que se aplicaba un 10% y el valor de la flota, en vez de ser descontado ese 10% del valor, volvía otra vez a indexarse como si la flota fuera nueva permanentemente. Y eso aplicaba también para la remuneración del capital, es decir, en la fórmula original de fase 1, la flota no envejecía. Pero los usuarios sí pagaban la depreciación y sí pagaban la remuneración al capital. Eso originó un incremento inusitado de rentas a favor de los propietarios, operadores de la fase 1. Fue corregido en la fase 2, pero en la fase 1, la manera para disminuir esa transferencia de rentas fue la utilización de un concepto que se introdujo en la fórmula, que es el IPK, que se aplicó como denominador a la fórmula. El IPK básicamente es el número de pasajeros por kilómetro.
al ser denominador, a ver si no me equivoco mal en mis matemáticas, al aumentar, disminuye la tarifa técnica, al ser denominador. Es decir, entre más pasajeros por kilómetro, menos renta. Y fue la manera como Transmilenio controló la transferencia inusitada de rentas a los operadores de fase 1 y fase 2, de fase 1, pero con una agravante. Es lo que llevó a que los buses siempre estuvieran repletos. Y así está hoy, digamos, así es como funciona hoy más o menos el modelo matemático. Si nosotros pasamos al modelo de remuneración por kilómetro, que es lo que está dentro de ese ITP en los contratos, desaparece el IPK. Es decir, la forma de regular que las utilidades de los operadores no crezcan sobre la base de llenar los buses, como ahora vemos. Y el regulador es el número de kilómetros. Entre más kilómetros anden los buses, más se paga. Entre menos anden los buses, menos se paga, digamos, sería la nueva fórmula. Obviamente hay que llegar a un punto de equilibrio en donde los buses anden lo suficiente para prestar el servicio, con relativa comodidad. Este celular de quién es, con relativa comodidad de los pasajeros, pero esa variable comodidad del pasajero no está en la fórmula. No está ni en las fórmulas de fase 1, ni está en las fórmulas de fase 2, ni está en las fórmulas del SITP. Todos contratos que no hizo esta administración nunca, pero la variable comodidad del pasajero no existe. Entonces, digamos, nosotros nos movemos bajo esas condiciones contractuales. ¿Cómo liberar la fórmula de fase 1, la nueva de fase 2, que es mejor que la de fase 1, hacia la nueva fórmula SITP, que en términos de remuneración es menor a los operadores por unidad de kilómetro? Por unidad de kilómetro. No significa que los operadores al final van a ganar menos, significa que solo ganarían más si más se mueven los buses cumpliendo el servicio de transporte a los usuarios. Como sé que esto no es tan fácil de entender, por eso dije que no iba a ser muy televisivo, lo digo aquí para que lo empecemos a manejar, porque estas son las entrañas matemáticas que llevan al sistema que tenemos, para bien y para mal. Los operadores actuales de fase 1 y fase 2, algunos están de acuerdo, la mayoría, por lo menos en lo que hoy expresaron, otros no están de acuerdo en moverse. Lo que quiero decirles es que en esta batalla matemática que va a iniciarse por 20 días, pero que finalmente tiene un contexto real, y es cuánto vale el sistema de transporte de Bogotá, la decisión de la alcaldía al cabo de 20 días, ojalá sea de común acuerdo. Si no es de común acuerdo, pues procederemos con un objetivo: que se garantice un sistema integrado de transporte público y no modos diferentes de remuneración, de tarjeta, de financiación, etcétera, porque eso sería no hacerlo. Pregunta del colega Henry Plaza, del noticiero CMI. Alcalde, para el ciudadano común, pues si la tarifa no va a bajar y si se le va a desindexar ese 10% que tiene. Vuelvo a repetirte, ojo con lo que decimos, aquí nadie ha hablado de cómo van a ser las tarifas. La tarifa al pasajero es un asunto diferente a las tarifas técnicas a partir de la decisión de esta alcaldía y del plan de desarrollo que acaba de ser aprobado. Es decir, ya no estoy hablando de la decisión del alcalde, sino de la decisión de la ciudad. Acaba de ser aprobado y ahí hay un artículo que tiene que ver con esta materia. Es decir, ha sido aprobado, es norma ya hoy, bueno, falta firmarlo, etcétera, en unos días es norma que la tarifa al pasajero va a ser diferente a la tarifa técnica.
Aquí estamos hablando de las tarifas técnicas, que antes eran lo que determinaban la tarifa al pasajero. Entonces, cuando se hablaba de 1.750, la administración anterior que firmó el último decreto tarifario, incluso iba a firmarlo por 1.800, que decían en ese momento era la tarifa técnica. Decidió firmarlo aumentando 50 pesos, esperando que yo firmara otro, aumentando los otros 50 pesos. En este momento la tarifa técnica es 1.800, de acuerdo al cálculo hecho en la administración pasada de Transmilenio. Pero, vuelvo a repetirlo, esa tarifa técnica no va a tener nada que ver con la tarifa al pasajero que por decreto esta administración va a asumir. La diferencia entre tarifa técnica y tarifa pasajero en el monto total de pasajes día multiplicado por todos los días al año es un monto que irá al presupuesto del distrito.